Las gracias por haber accedido a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy importante, que para nosotros es un tema ya repetido y le queremos dar mucho sitio en esta actividad que estamos haciendo en este auditorio, que es el proyecto más allá de lo que hasta ahora consideramos la vida activa, hemos llamado envejecer con éxito, y realmente es el proyecto de envejecer. Vamos a ver contigo cómo podemos entenderlo mejor y que nos des algún consejo para poder entre todos pues avanzar mejor, planificar mejor y enfrentarnos mejor a ese futuro. Quería agradecer a Juan Ignacio González Montalvo, que yo no sé si estás aquí, que ya te veo, el que haya sido el precursor y que abrieras esta serie que no acabará aquí de sesiones en relación a un tema que es tan importante. Y te digo precursor porque cuando lo hicimos la primera vez pues tampoco sabíamos si iba a haber mucho oro o poco oro en esa mina. Yo creo que en la sesión que hicimos contigo descubrimos el gran interés que suscita y sobre todo mucho más que solamente el interés, que te lo estaba comentando antes, la gran sorpresa que nos produce a los que no somos expertos en la medicina a partir de determinada edad, lo que nos contáis los que sí sois expertos, ¿no? El mero hecho de la edad, la cifra, el número de años que vosotros consideráis que es una edad a partir de la cual una persona se considera mayor o viejo o anciano a efectos clínicos, para el común de los mortales pues nos parece un disparate por arriba. Entonces, el otro día lo preguntábamos y es la primera pregunta que te voy a hacer hoy. Además a ti te lo voy a hacer, como sé que te gusta mucho el cine, como sé que te gusta mucho una película por la cual compartimos el interés y que nos gusta a los dos, que es Atraco a las tres. Te lo voy a hacer en la persona de José Orjas, que te dejo a ti que expliques quién es José Orjas. Pero para ponerlo en contexto, José Orjas, que es en esa película pues la quinta esencia del jubilado, de la persona que ya no tiene prácticamente futuro. Toda la película se genera en torno a la trama a que esta persona se jubila y acaba prácticamente la vida. O sea, los pésames que le dan por la jubilación son equivalentes a los pésames que le darían por un luto. Y te lo he mirado para que no tengas que mirarlo. La película se hizo en el año 1962 y José Orjas nació en el 1906. Quiere decir que José Orjas en el año 62 tenía 56 años. Y a efectos de la gente de ese momento, incluso a efectos nuestros cuando lo veamos hoy, o la vemos, es como si fuera el más anciano de los ancianos. Entonces, te pido que nos hables de Atraco a las tres un poco, pero además que nos digas qué ha pasado con esa edad, que se ha deslizado tanto y por qué no. Pues muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre poder hablar de personas mayores en un público distinto al que tenemos ocasión de hablar generalmente. Luego es muy complicado actuar aquí después de Juan Ignacio González Montalvo, como torear en la maestranza de Sevilla después de Curro Romero, ¿no? Es una cosa muy complicada, pero intentaremos hacerlo a la altura. Y más todavía agradecer que empecemos hablando de Atraco a las tres, que realmente es una de mis películas favoritas. Y es verdad que es un buen ejemplo de ilustrar cómo ha cambiado el concepto de persona mayor en escasamente 60 años. La idea de persona mayor a partir de los 65 años viene de la época de Bismarck, que en agradecimiento a sus tropas que llegaron victoriosas de no sé qué batalla, dijo que aquellos soldados que habían sobrevivido a la batalla podían seguir cobrando la soldada, la paga, sin tener que volver a guerrear. Y esa es la primera vez que se pone una ley que da una pensión por no trabajar. Eso es finales del siglo XIX. Y en España eso se pone en marcha en época de Primo de Rivera, en 1919. La jubilación a los 65 años, cuando solo una persona de cada 10 que nacían
llegaba a cumplir 65 años. Y seguimos con el mismo límite de edad ahora que de cada 100 personas que nacen, 96 llegan a cumplir los 65 años. Entonces, no es que vivamos más tiempo ahora, seguimos viviendo, la esperanza máxima de vida no ha variado en 2000 años. Lo que hay hoy en día es la suerte, que mucha gente alcanza edades altas, edades que hace 100 años alcanzaban solo excepcionalmente algunas personas. Entonces, nosotros, los geriatras, no consideramos una persona mayor a los 65 años, no consideramos la edad como un punto de corte, consideramos más las características de las personas, el que una persona tenga varias enfermedades crónicas a la vez, que sea hipertenso, diabético, de problemas del corazón, que tenga problemas de la esfera física, que tenga dificultad para moverme, dificultad para levantarme de la cama, para calzarme, o dificultad para coger el taxi, para conducir, que tenga algún problema mental, estoy bajo de ánimo, o se me olvidan las cosas, o que tenga algún problema que llamamos de la esfera sociofamiliar, pues ya se han casado mis hijos, estoy solo, he enviudado, mis amigos, en fin, estoy más aislado o más solo. Esas 4 esferas sí que conforman la pata sobre la que descansa el estado de salud de las personas mayores. Entonces, es frecuente que estas personas que tengan problemas físicos, mentales, sociales y médicos tengan más años, pero también tenemos pacientes geriátricos que tienen 62 años porque han tenido un problema que les ha generado estas características. Y también vemos gente con 90 años que tiene poco de geriátrico. Si ustedes se asoman a las carreras populares, que ahora cada fin de semana hay una, no sé si desgraciado o afortunadamente, porque cortan el tráfico, cada vez verán más personas mayores, hombres y mujeres con aspecto de venerables ancianos que corren 10 o 12 o un maratón seguido. Es decir, que eso hace que no solo las características por los avances sanitarios, sino también la visión que se tiene de la sociedad de las personas mayores ha cambiado. Hemos hablado unas cuantas veces, Santiago y yo, de Atraco a las 3, y me acabo de dar cuenta que José Orjas, cuando le dan el pésame porque ya está acabado para la vida, tiene 56 años, que es la edad que tengo yo ahora, que cumplo dentro de un mes, cumplo 56 años. No me considero acabado, pero hace... Está mucho mejor que Orjas. Eso hace 54 años, a esa edad, a uno ya le estaban dando el pésame porque estaba al final de su vida. Entonces, cuando nos hacen esta pregunta no podemos contestar a partir de los 72, de los 85, de los 93, una persona se considera mayor a efectos estadísticos o políticos a partir de los 65 años, pero a efectos médicos lo vemos, la edad es un dato más y lo vemos más conformado en esas 4 patas que decíamos de la salud de una persona mayor. Yo quería seguir con el tema, preguntándote por el tema de los años. Y el otro día también hacemos la misma pregunta y intuyo que lo que vas a contestar, porque de alguna manera lo has mencionado ahora. La pregunta es ¿cuánto se puede vivir? Y por centrarla un poco, o sea, yo creo que hay una idea desde el punto de vista de la medicina, que es la que imagino que comentarás ahora, de una edad tope, pero luego yo creo que hay una serie de avances y descubrimientos, todo de premoniciones que hace la gente o de apuestas de cara al futuro, y yo me voy a basar en una que es la que sigo con gran interés, que es la de Raymond Kurzweil, que es una persona muy peculiar, que esto ya lo decía hace 15 años, pero que ahora ha cogido mucho más fuerza porque es el responsable que ha puesto Google, que tiene un montón de inversión en estos temas para investigar y para tratar de avanzar en las ideas sobre longevidad y cuánto se puede vivir. Bueno, Raymond Kurzweil escribió un libro hace 15 años que se titulaba La singularidad está cerca, en la cual decía que el ser humano podía vivir pues, unos cientos de años, no sé si decía 200, 300, hasta 600, 800, en el momento que se produjera algo, que es lo que llamaba singularidad, que es que el cerebro, nuestra capacidad intelectual, pudiera multiplicarse por la capacidad de los ordenadores. O sea, en el momento que un cerebro pudiera conectarse con otros cerebros y que un cerebro pudiera conectarse con los ordenadores, íbamos a tener una capacidad computacional brutal, íbamos a ser mucho más listos
y íbamos a curar la gran mayoría de las enfermedades, y eso nos daría pues una esperanza de vida mucho más alta. Hoy, esto era hace 15 años, hoy dice dos cosas mucho más brutales todavía. Una, me imagino que será buscando el titular, y es que la persona que va a vivir 1000 años ya ha nacido. Quiere decir que de los 7.000 y pico millones de seres humanos que hay ahora mismo en la Tierra, uno por lo menos, según su previsión, cumplirá más de 1000 años. Y la otra, que me parece todavía más interesante, que es muy curioso porque justo después de escribir el libro de la singularidad, escribió otro sobre dietas de adelgazamiento y de qué es lo que había que comer. Y se titulaba en inglés algo así como vive mucho para vivir para siempre. Y él lo hacía un poco por su momento vital, ahora tiene 68 años, y entonces, claro, si el tema de los ordenadores llega después de que este señor se haya ido, pues va a ser un gran visionario, pero se lo va a perder, ¿no? Entonces decidió hace mucho tiempo que se iba a cuidar mucho para vivir todo lo posible para llegar a esa edad. Bueno, pues ahora la otra cosa sorprendente que ha dicho es que los avances serán tan brutales que no solamente podremos vivir más tiempo los que se cuiden, sino que podremos regenerar cosas, o sea que podremos ir para atrás en el rejuvenecimiento de determinadas cosas que se hayan ido deteriorando. Yo comprendo que en un lado está el no científico o lo científico especulativo y lo que podría ser, y en otro lado está lo que pensáis los verdaderos científicos, que son los que se enfrentan a estas cosas todos los días. Pues me gustaría que sobre esto dijeras, por supuesto, lo que tú opinas y luego pues el grado de relevancia que le dais a estas cosas que van surgiendo. Yo no sé si consideran científico, pero los médicos, Juancho lo dijo cuando estuvo aquí, nos gusta dar datos objetivos, ¿no? Entonces, en la Biblia se hablaba de Matusalén, que murió con 800 años, pero no está demostrado que existiera Matusalén. Sin embargo, sí que está demostrado que una señora francesa, que se llamaba Mademoiselle Calmet, murió con 122 años, y eso está documentado. Ahora salía hace poco en el periódico la persona más longeva viva, que es la única persona en el mundo que nació en el siglo XIX, es una italiana que tiene 116 años. Digo que datos objetivos tenemos, y uno pone en Google la lista de los más longevos y salen. Siempre ha habido personas que han alcanzado esas edades máximas, y por eso lo que sí está demostrado es que la esperanza máxima de vida, lo máximo que vive un ser humano, no ha cambiado en 2000 años. Siempre ha habido personas que vivían 100 o 110 años. Ahora hay más. Antes era excepcionalmente. Igual que la ballena Don Juan tiene una esperanza de vida de 150 años y la tortuga de las Galápagos tiene 170 años de esperanza de vida y la mosca del vinagre tiene 3 semanas. Eso es una cosa que va ligado a la especie. Todo esto de las especulaciones que hablabas, hasta ahora son especulaciones. Hay mucho dinero invertido en intentar reparar los daños que el paso del tiempo va dejando en el cuerpo, y se hacen experimentos con especies inferiores, con gusanos y con ratas, y parece con la mosca del vinagre, pero hasta donde nosotros sabemos, y yo no soy experto en eso, estamos lejos de que eso llegue al ser humano. Antes de eso tendremos que andar arreglando o reparando otras enfermedades que parece que tiene una intervención más rápida, ¿no? Como la enfermedad cardiovascular o el cáncer, que tiene unas dianas sobre las que actuar parece que más sencillas que andar reparando las alteraciones cromosómicas que se producen con el paso del tiempo. Entonces, la esperanza máxima de vida no ha cambiado. Yo no sé si ha nacido el que va a vivir 1000 años, y tampoco sé si le envidiaría o no vivir 1000 años. Eso ya no lo sé. Lo que sí ha cambiado es que ahora hay muchas más personas que llegan a edades altas, a las mismas edades altas que llegábamos antes, pero más, y además en mejor condición. Y eso, el ejemplo de José Orjas nos viene muy bien. Si nosotros recordamos las fotos de nuestros abuelos, a los 70 años uno era un venerable anciano. Además ejercía socialmente de venerable anciano. La gente se vestía de una manera más grave y más solemne para parecer más mayor, porque así parecía que era más respetable. Y estamos al lado contrario, no queremos aparentar que tenemos 25 años toda la vida. Lo que sí está demostrado, como digo, es que se llega a edades altas en mejor condición. Y podemos, que eso lo comentabas antes, podemos aventurar
más o menos la esperanza siempre es la estadística que tenemos por delante de vida. Cuando nacemos ahora, una persona que está naciendo en cualquiera de nuestras maternidades, ahora mismo estadísticamente se espera que viva 85 años si es mujer y 82 años si es varón. Pero cuando una persona llega a los 75 no es que le queden 7, cuantos más años cumples, la esperanza de vida más crece. Y a los 75 te quedan 12 años estadísticamente, a los 85 te quedan 8, a los 95 te quedan 4 estadísticamente. Si a los 65 me quedan 16 o 18 o 25 o 26 años de vida, los que están muy bien a lo mejor me quedan 30 y los que están muy mal a lo mejor me quedan 8. Entonces, en esa horquilla sí que las compañías de seguros trabajan mucho eso en vista de una serie de parámetros, pues más o menos cuánto tiempo le queda a esta persona que tengo aquí delante, que tiene 75, que tiene 82 años. No hay una calculadora perfecta, pero sí puedes inferir más o menos en función de su situación médica, física, mental y social, que las 4 esferas influyen cuánto tiempo tiene por delante. Pero una cosa que sí me gusta insistir es que siempre es más de lo que en general la gente piensa. Sí, sí, eso es lo que hemos descubierto con vosotros y queremos seguir insistiendo porque a veces se nos olvida. Pero yo creo que vamos a aceptar que no son 1000 ni 200. 120 no está mal, efectivamente 200 ya nos generaría unos líos tremendos y luego habría que financiarlo, con lo cual 200 años de vida serían 180. Y si jubilas a los 65, entonces queda mucho. Pero bueno, quitando eso, que probablemente si pasa, pues generará hasta movimientos sísmicos en las concepciones filosóficas. Pero vamos a suponer que estamos en el tope de la especie de 120 años, pero efectivamente hay varias noticias muy positivas. Una, que el número, la probabilidad de estar más cerca de 100 que los supervivientes de cada cohorte, que yo creo que es como lo llamáis, tienen muchos más años por delante. Yo creo que eso es un dato, es una buena noticia. Que esos años van a ser mejores si te cuidas que lo que eran antes, menos dolor porque hay más medicina para evitarlo y mejores condiciones físicas porque hay formas de estar bien. Luego yo creo que hay otra cosa de la que no hemos hablado, me gustaría que habláramos un poco, que es la plasticidad neuronal, y además la cabeza, que es lo más importante, podemos mantenerla en buenas condiciones y que por tanto hay proyecto. O sea, que hay que ser conscientes de que no hay una edad, como pasaba al pobre Orjas, que se acababa todo, sino que hay un proyecto. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, primero, si estás de acuerdo con esas buenas noticias, yo creo que sí, y luego, ¿qué se puede hacer con esos años? O sea, ahora tenemos más años, mejor condición, y ¿qué hacemos? Y un poco tu experiencia de lo que estás viendo en el día a día. La experiencia que tenemos, la edad media de los pacientes que tratamos, los geriatras normalmente la media son 90 años. Nosotros tratamos de los viejos, los más viejos. Aunque con frecuencia nos van viniendo personas jóvenes, nosotros decimos jóvenes, personas de 80 o algo así, incluso personas pediátricas, nos llegan gente de 60 años o de 55, a ver qué pueden hacer para seguir estando así de bien o para intentar afrontar los años por delante cada vez en mejor condición. Entonces, es verdad que parece que cala mucho la idea de que me jubilan, pues ahora me siento a esperar a que llegue el glorioso advenimiento de la muerte, que a lo mejor tarda 30 años en llegar. Entonces nosotros en la consulta vemos muchas veces, ay señor, ¿por qué no me lleva pronto? Pues a ver si le oye el señor, porque lleva usted diciendo eso 16 años y el señor parece que no se acuerda. A lo mejor podría usted empezar a disfrutar de estar aquí en vez de estar deseando irse a otro sitio. Hay una esperanza de vida mucho más larga de lo que la gente normalmente piensa. Segunda cosa, esa esperanza de vida, lo básico es que sea de buena calidad de vida. Ahora mismo, estadísticamente, esos años que decíamos que nos quedan por delante, los 25 o 15, dependiendo de qué tramo de edad estemos, estadísticamente 2/3 partes son de vida independiente o buena calidad de vida y 1/3 parte es de vida dependiente. Todo esto son términos estadísticos, pero
tenemos papeletas para que una parte de la vida que nos quede sea de no muy buena calidad. O sea que tenemos más años y de buena calidad, y lo que es más importante es que esa calidad, el grado de esa calidad está en nuestra mano. Un porcentaje altísimo de cómo envejecemos depende de nosotros, y no depende solo de lo que hayamos hecho cuando tenemos 15 o 20 años, depende de lo que hagamos con 65, 70, 75, 80 años. Y eso creo que es una idea que no la estamos inventando, es una idea demostrada de que la manera que tengamos de envejecer, más o menos estadísticamente, un 70-75% de cómo envejezcamos está en nuestras manos. Y básicamente depende de dos cosas, que son la dieta y la actividad física. Aquí sabemos bastante, o sabíamos bastante, sabían más nuestros abuelos que nosotros de la dieta adecuada, pero sabemos bastante de dieta y empezamos a saber un poquito de actividad física. Luego hay imponderables, que se me cae una rama de un árbol en la cabeza, o que actualmente me mata, pues eso no es culpa mía, o que heredé un gen de un cáncer de mi abuela, pero la mayoría de cómo envejezcamos está en nuestra mano. Y cuanto más nos cuidemos, por supuesto, cuanto antes empecemos mejor, pero nunca es tarde para adoptar hábitos de vida saludables, que es otra cosa que a veces no se entiende bien. Doctor, ¿merece la pena que deje de fumar si tengo 75 años? Claro que merece la pena dejar de fumar a los 75 años. ¿Merece la pena empezar la actividad física que tengo 82 años? Claro que merece la pena hacer la actividad con 82 años. Hay que hacerla adaptada a la situación que tengamos. Porque eso me va a hacer comprar papeletas para tener una vejez mejor que si me siento a esperar a que me llegue la muerte. A lo mejor tarda en llegar 20 años y me paso esperando mucho tiempo. Entonces, eso, cuando lo contamos, que lo contamos así porque es verdad y porque nos lo creemos, a veces nos tachan de iluminados, pero detrás de todo esto hay mucha ciencia que avala las cosas que decimos. Entonces, algo que creemos que es muy relevante es decir, puedo diseñar, ahora que he trabajado toda mi vida, que he sacado adelante una familia, que tengo mis hijos criados, que tengo mis nietos, ahora voy a pensar qué hago, tengo 65 años, me he jubilado, o tengo 73, o lo que quiero tener, ¿qué hago con estos años que tengo por delante? Y eso es otra tarea, otra época de la vida, igual que uno decide con 22 años, qué carrera, o con 18, qué carrera hace, o si me caso o no me caso, si me voy a trabajar a Brasil o me quedo en Tomelloso, pues uno puede decidir a los 65 años qué quiero hacer con el resto de la vida que tengo por delante. Y eso es verdad que a veces puede generar cierta inquietud. Parece que es más cómodo decir, bueno, pues me siento a cortar cupones y a esperar a que llegue el momento, ¿no? Y cuando uno aprende mucho de las personas con las que habla, cuando uno ve personas con 90 años que siguen teniendo proyectos de vida y que han decidido hacer cosas de trabajo o no de trabajo, o yo conozco gente que ha empezado a tocar el piano con 90 años, no lo tocan de concierto, pero lo tocan bien y tienen una ilusión que hacer, o que se apuntan a un curso de escritura, o que deciden montar una empresa, o que asesoran. Hay unos proyectos muy buenos de empresarios jubilados que asesoran a empresarios más jóvenes, ¿no? Es decir, que el sentirse socialmente activo y útil, creo que eso es uno de los motores más importantes para intentar tener o disfrutar de la vejez, que es una época igual de buena que cualquier otra en la vida. ¿Y por qué crees que esto no nos lo, desde luego no nos lo han enseñado y ahora todavía no se ve? O sea, porque la idea de la jubilación, o de la idea de la sensación que tenemos de la gente más mayor, pues está relacionada con un ocio cada vez menos activo. Hay el concepto de inserso de los viajes y demás, pero nadie habla de proyectos. Quizá en Estados Unidos que van algo por delante en ver las cosas que pasan y en trabajarlas, y también algo por delante desde el punto de vista generacional de pirámide de población. Ya estamos viendo pues, al circuito de golf de la gente joven del momento, pues ya ha seguido el circuito senior, donde el aficionado al golf de 70 años o 75 sigue viendo a la gente que veía y que ha seguido durante toda su vida. Los actores pues pasa lo mismo. O sea, al final están empezando a inventar historias muy interesantes de esos actores que ya tienen unos 60 o 70, y entonces les pasan también cosas muy
muy distintas, muy novedosas, hacen proyectos. Eso que yo creo que no está instalado todavía aquí, desde luego, o sea, por un lado, ¿por qué pasa? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer? Yo no sé si, no creo que tenga solo una respuesta de por qué pasa, pero nosotros cuando empezamos a trabajar esto de la geriatría a finales de los años 80, trabajábamos con gente que había nacido en la primera decena del siglo XX. Y los pacientes que atendíamos, que tenían entonces 85, 90 años, no habían soñado jamás con llegar a esa edad. Digo, oiga, usted no me cuente a mí qué pensaba yo cuando tenía 50 y llegar a 80, porque nadie pensaba llegar a esa edad. Pasaron la guerra, pasaron la posguerra, y los que llegan eran supervivientes que no habían, no es que no lo hubieran hecho, no lo hubieran querido, es que ni se planteaba mentalizarle qué haré yo cuando me jubile. Era una anomalía. Era, si no se conocía eso, era una cosa completamente desconocida, incluso hace 30 años. Ahora ya, como dices, en estas sociedades que nos llevan un poquito de tiempo, ya la gente se va pensando, incluso va apartando un dinero para cuando se jubile, y algunos incluso tienen alguna cultura de ocio. Nosotros tenemos los pacientes muy mayores que les preguntamos, ¿usted se divierte? ¿Usted se aburre? Uy, no, yo aburrirme no, parece que aburrirse es malo. ¿Y usted se divierte? Pues la verdad es que tampoco. ¿A usted qué le gusta? ¿Me gusta cómo? ¿Qué me gusta de qué? ¿Qué? ¿Le gusta el cine? No. ¿El teatro? No. ¿Los museos? No. ¿Qué hace? Veo la televisión. Yo le digo, ¿usted me salva? Pues sí. Porque no han creado una cultura de ocio y de disfrutar, porque eso es una cosa, es como un lujo, eso es un lujo reciente, relativamente reciente. Ahora sí que cuando la gente que ahora tiene 40, tenga 60, ya llevan un tiempo pensándose en lo que haré yo, y ahora la gente ya intenta jubilarse a los 55 para... Eso nos viene, pero los mayores de ahora que tienen 75, 80, es decir, no son gente que hubieran crecido en una sociedad donde se pensaba qué voy a hacer cuando me jubile. Yo creo que es bueno el mensaje de que esa época es una época igual de apasionante que cualquier otra. Cuando nos dicen a mí, doctor, qué horror esto de ser viejo. ¿Y usted cuando notó que era viejo? Que a mí me da curiosidad. Yo tuve un paciente una vez que se me sentó, pero dígame, no sé qué, ¿viene usted otra vez? Y la semana pasada, ¿qué ha pasado? Doctor, es que me he hecho viejo. Me lo dijo, vengo a la consulta porque me he hecho viejo, y tenía 94 años. Ese día se había hecho viejo con 94 y ha muerto este año con 103. Pero ese día se había hecho viejo. Hay otros que se hacen viejo con 42, ¿no? Todos conocemos gente, no hay que decir, con 42 años parece que son muy viejos ya, ¿no? Entonces, el que tengo por delante toda una época en la que si manejo bien las cartas, igual que en cualquier otra, puedo tener una época exactamente igual de satisfactoria que en cualquier otra época de la vida. Creo que ese mensaje es importante. Es verdad que las cosas van cambiando muy rápido. El otro día veía un reportaje de Mick Jagger en el año 62 que le entrevistaba, ¿cómo te ves con 50 años? Y decía él muy rápidamente, muerto. Pues tiene 73 y sigue dando saltos por todos lados, ¿no? Es decir, que esas cosas también van cambiando. Lo que creo va calando en la sociedad, pero lo que creo es que hace falta que cale individualmente para que cada uno decida qué hago con mi vida. Yo eso se lo digo mucho a los pacientes, su vida depende de usted, usted decidirá lo que quiere hacer. Si usted quiere seguir fumando, pues siga usted fumando. ¿Cómo va a dejar de fumar? Sí, depende de usted, usted decide lo que hace con su vida. Y eso, yo creo que todavía lleva un poco de tiempo el ser consciente que somos dueños del futuro nuestro, a cualquier edad. Sí, aunque estoy de acuerdo contigo que es un tema muy personal, ¿habría alguna forma de definir lo que sería envejecer con éxito? Hay una definición de envejecer con éxito que significa, haciendo una mezcla con el concepto de salud que maneja la OMS, la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, mental y social. Con esas premisas no sé si hay alguien feliz en esta sala, que no tenga enfermedades y que tenga bienestar físico, mental y social. Pero cuando se hacen encuestas, y el Instituto Nacional de Estadística hace encuestas cada 2 años que se publican, de qué es lo que influye más en la calidad de vida de las personas mayores, la calidad de vida es un término personal e intransferible. Uno puede preferir perder la vista pero mantener el oído, otro puede preferir preservar la movilidad aunque sea a costa de los... Es un término personal. Pero en lo que prácticamente coincide el 100% es en que lo que más influye en su calidad de vida
es poder hacer las cosas por uno mismo, la independencia física, el no depender de otros, el no caer en la dependencia de la discapacidad. La gente puede tolerar tener la tensión mal o tomar muchas pastillas, pero si yo puedo ser independiente y autónomo, eso es lo que suele pesar más en la calidad de vida de las personas mayores. Y eso hay estrategias perfectamente demostradas para, haciendo unos hábitos de vida saludables, comprar papeletas para ser independiente hasta el momento más cercano de la muerte. Y hacer eso que intentamos, que es que la gente se muera estando sanísima. Es un concepto que no se entiende bien. Pero es fantástico. Claro, porque cuando esas cosas que uno lee, se ha muerto, vino después de estar en el cine, se metió en la cama y se murió. Qué pena que se ha muerto, qué pena que se ha muerto con lo bien que estaba. No digo la edad a la que eso tiene que ocurrir. Pero en el otro lado está, menos mal, ya se ha muerto, pobrecillo, ya ha descansado, ¿no? Parece que hay que morirse después de padecer durante unos cuantos años. Uno quisiera morirse en un segundo, estando lo mejor posible hasta el momento anterior, si es posible con 180 años, y no con... ¿no? O sea, el mejor epitafio es de mala suerte, ¿no? Yendo quizá un poco, o sea, teniendo en cuenta que esto es el futuro que nos espera a todos y que será más o menos dependiendo de la edad que tenga cada uno, pero y haciendo un poco, llevando temas al tema personal o de las personas, que también sé que nos preocupa a los dos, y apelando también a tus inquietudes antropológicas, ¿tú cómo ves ahora mismo al personal? O sea, yo tengo una experiencia reciente donde con todo lo que está pasando en el mundo, con los mercados, las incertidumbres, la globalización, la cantidad de información que tenemos, que los medios de comunicación en general lo que quieren es vender periódicos y portadas, pues no le dan a las cosas el matiz más positivo del mundo, los problemas políticos y casi estructurales que estamos viendo, que parece que todos los días nuestro mundo está a punto de cambiar. Con todo eso, pues al final, después de ese cóctel, las personas tengan 58 o 88, te sientas con ellos y al final es una especie de colapso moral o de la moral, donde además no es un problema suyo, porque hay una tendencia generalizada que los problemas de cada uno son una parte pequeña de un problema global de un universo que está a punto de implosionar, porque como a nosotros no nos va bien, debe ser que va todo fatal, ¿no? Entonces, ¿tú esto lo percibes también? ¿Cómo son tus conversaciones con la gente y sobre todo eso cómo afecta después? Pues una pregunta complicada de intentar concretar. Yo por la mañana trabajo en el Marañón, es un hospital que atiende un área bastante, una zona deprimida de Madrid. Entonces trato con gente de 90 años, el 50% analfabetos funcionales, y el que tiene suerte pues tiene una pensión de 800 euros al mes. Un tipo de público con el que trabajamos, en el sector público. Por la tarde tengo una consulta privada donde trato un tipo de gente distinto. Entonces, cuando trato con personas que viven en un tercer piso sin ascensor de 60 metros y una pensión de 600 euros y el hijo ha venido a vivir conmigo porque se ha separado y no sé qué, no sé cuántos, es un tipo de personas que sus aspiraciones son completamente distintas y que se pueden satisfacer quizá con no mucho esfuerzo o con no mucho intervención por nuestra parte, pues quitamos medicinas o ponemos alguna cosa, en fin, no es muy complicado intentar dar un empujón que se necesita. Cuando veo un paciente que vive en un piso de 800 metros y que tiene no sé qué, y que le ve mucho más cabreado, para entendernos, que esta otra persona, uno se sorprende, ¿no? Porque dice, si yo tuviera un poquito de dinero para darle a este señor de por la mañana, parece que le arreglaría, pero entonces, ¿qué me pasa con el de la tarde? Y es verdad que esa especie de cabreo generalizado a veces se extiende. Yo no sé si es decir que está todo el mundo, y hay una expresión que parece horrible,
en los hospitales nos cruzamos cada día con 70 personas. Y, ¿qué tal estás? Y yo siempre contesto, porque así nos lo enseñó nuestro padre, pues muy bien. ¿De verdad? Pues sí, estoy muy bien, como tenga que decir cada vez que me preguntan qué tal, estoy fatal, al final del día me pego un tiro. Entonces, eso es algo que se extiende bastante. En alguna ocasión parece una anécdota, pero es verdad, hemos curado alguna depresión diciendo que dejen de oír determinada emisora de radio de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Porque, de verdad, un compañero jubilado del hospital, es que está todo fatal, es horrible, es que... ¿Usted qué hace por la mañana? Que me despierto a las 6 de la mañana. Que a las 9 levanto y ya miro en el banco a ver si sigue estando el dinero, porque... ¿Qué emisora? Pues mire, quizá ponga esta otra y si no, dentro de un mes hablamos y ponemos antidepresivos. Doctor, no me hace falta anécdota. Es una anécdota, pero es verdad que el entorno a veces ayuda, puede ayudar para bien, y si uno se encarga del entorno en el que está, de intentar, no digo animar como si fuera una mayoret, sino de decir las cosas que hay buenas, que hay muchísimas cosas buenas. Ese entorno puede ser más positivo, no quiere decir que esté iluminado y que todo sea feliz, no, puede ser más positivo. Si queremos compartir como las bolas, las máquinas aquellas de pinball y estar repartiéndonos las miserias, pues no levantamos cabeza. Volviendo a lo mismo, eso a las personas de la edad que tratamos nosotros es básico. Cuando esta persona de 88 años va a un médico y le dice que me duele la cadera, y le dice el médico, ¿y usted qué quiere? Con 88 años, pues hombre, vaya eso está paseo, debe que sea otra cosa, pero no trate usted con... ¿no? Entonces, por eso cuando a las personas, a los que trabajamos con mayores, no es triste trabajar con mayores, ¿qué va? Si a poquito que hagas luce. Y luce, es verdad, a poquito que hagas luce, y luce en el sentido, sobre todo, esto que estoy diciendo, yo no me estoy inventando nada, esto está descrito, y esto, si ustedes lo leen, lo miran, salen a la calle y lo ven, ven a gente que tiene 88 años y está extraordinaria y feliz y contenta, y tendrá diabetes y tendrá depresión, pero está estupendamente bien, y no me refiero a que tenga en el banco una cuenta corriente muy grande. Me refiero a que tenga una idea y un proyecto de algo que hacer. Nosotros en nuestra práctica preguntamos, ¿qué tiene usted que hacer esta semana? ¿Qué plan tiene esta semana? Ninguno. Usted se levanta mañana y ¿qué hace? ¿Y por qué no va? Yo les mando al Museo del Prado o al Jardín Botánico. Pues tiene razón, puede ir al Jardín Botánico. Oiga, pues que han florecido los rododendros y que están muy bonitos. Ya está. No parece que sea muy complicado el empezar a ver que tengo un proyecto por delante que puedo hacer cosas. Entonces, yo no sé si el país entero está cabreado o no está cabreado, no lo sé. Lo que sí sé es que hay cosas que a uno le pueden ilusionar y están al alcance de quien quiera cogerlas. Luego hay tristes de fábrica, porque eso ya no hay manera de finalizarlo. Y además son tóxicos, porque una persona positiva o 10 personas positivas ejercen una influencia parecida a una persona negativa. En este ejercicio piensa en los clientes objetivos dentro de unos años, al que está hoy con 50, 60, que está aquí, a lo mejor que le están empezando a preocupar estos temas o que es ya consciente de que la probabilidad de vivir más tiempo es real y que es grande y que además depende de eso vivirlo bien. ¿Tú qué recomendaciones básicas harías? Pues es también una pregunta compleja. Teniendo en cuenta eso de la salud de las personas, que es una pata médica, física, mental y social, la parte médica todo el mundo la entiende más o menos bien, pero conviene tener en cuenta pues, que hay circunstancias o revisiones que no hay que olvidar. Las mujeres no olvidan las mamografías, aunque la Seguridad Social deja de hacerlas a los 65 años, que es cuando empieza a tener más riesgo, pero eso sería otro tema. O hacerse las colonoscopias rutinarias para el cáncer de colon y esas cosas. Una dieta adecuada, que nosotros sabemos, vivimos en un país donde tradicionalmente se hace una dieta adecuada, con más carne que pescado, con frutas, con legumbres, con verduras, con aceite de oliva y con un poquito de vino, que es saludable y que no se lo prohíbe ni se lo quite nadie. Esa es una buena recomendación de la dieta. Una vida activa, no solo hacer actividad física, que dicen de 150 minutos a la semana, de no sé qué, no sé cuántos, de actividad física decimos de zapatillas de deporte y sudar.
Eso es muy bueno y eso es altamente recomendable. Pero también es igual de recomendable, además de ponerse las zapatillas y hacer actividades, sudar, tener un día a día activo. Nosotros ahora en los teléfonos móviles hay cuentapasos. Yo les animo a que ustedes cuenten los pasos que dan al día, porque realmente nos movemos poquísimo. Y si uno, por ejemplo, de estas personas que están toda la tarde viendo la televisión en casa, cada vez que ven el intermedio se levantan y dan un paseo hasta que termina el intermedio de Sálvame, de la película del oeste de Telemadrid, pues al final de la tarde han dado 1500 pasos, y eso está demostrado que eso es beneficioso para el perfil de enfermedades cardiovasculares y para intentar evitar el deterioro funcional, que si tengo 55 tengo riesgo de empezar a tener a partir de los 65 o los 70. Una vida activa, las revisiones rutinarias, una dieta adecuada y luego intentar evitar algo que es bastante frecuente, y es que lo que llaman el círculo de confort con los años cada vez se va estrechando más. Y una persona viaja y coge un vuelo transoceánico y tiene un hijo en Miami y lo va a ver de vez en cuando, y de repente no es que ya me da pereza hacer viajes largos, ya solo hago viajes por Europa, ya dejo de hacer viajes en avión, ya solo viajo en AVE, ya solo viajo en el día, ya dejo de salir de mi ciudad, ya dejo de salir de mi barrio, ya dejo de salir de mi casa. Ese periplo que les acabo de contar en 30 segundos a lo mejor lleva 15 años, pero ocurre. Y cuando yo veo a una persona, usted sale cada día de casa, no, ¿y por qué no sale? ¿Y desde cuándo ha dejado de salir de casa? ¿Y desde cuándo ha dejado de salir del barrio? ¿Y qué ha pasado? Y en muchas ocasiones no ha pasado nada. No ha pasado nada, pues estuve un tiempo más triste porque falleció mi marido, porque se separó mi hijo y dejé de salir, o tuve una artritis en la rodilla y cuando quise volver a salir pues había ganado 6 kilos y yo qué sé. Entonces, eso que ocurre y que a veces empieza a ocurrir a los 55 años, cuando uno lucha y dice mi círculo de confort tiene que seguir siendo igual de grande, que no está en relación estrictamente con el dinero. Uno puede seguir viajando, oyéndose el fin de semana a Gerona y volviendo el domingo por 4 perras. No se trata del dinero, sino de dejar de hacer cosas. ¿Y por qué he dejado de ir al cine? ¿Y por qué he dejado de quedar a comer con los amigos? ¿Eso qué ocurre? ¿Qué hay detrás de eso? Y muchas veces no es un acto voluntario. Entonces, eso ocurre y cuando quiero darme cuenta tengo 73 años y ya no salgo de casa. Y lo siguiente es que me dejo de afeitar o que me dejo de teñir el pelo, y entonces ya no se me ha caído el pelo. Llevando el tema más hacia el dinero, que es lo que nosotros hablamos más aquí, aunque luego yo creo que al final para hablar de dinero también, y hacerlo bien, hay que hablar de muchas cosas. ¿Te encuentras con esta preocupación? ¿O cómo has contado antes la diferencia de perfiles de tus pacientes? ¿Cómo encaja en este mundo de preocupaciones el más o menos dinero? O, como decías antes, la preocupación por el propio dinero. Yo creo que encaja. Hay una cosa que sí que notamos, la gente que ha manejado dinero, cuando deja de generar dinero, eso genera muchísima angustia. Es que ya no produzco. Yo oigo esa frase que a mí me resulta muy llamativa. Yo he producido mucho, pero ya no produzco. Y aunque tengo una hucha grande, pero ya no produzco. Y no sé si esta hucha voy a tener 30 años para gastarla o 14. Y esa sensación, aunque la hucha sea enormemente grande, genera angustia. Por lo menos eso lo percibo yo de vez en cuando, gente que en teoría desde la posición de uno no debería tener preocupación por el dinero, pues le preocupa porque ya no entra. Luego están las inquietudes de quién va a gobernar, si me van a quitar el dinero, esas cosas que son más o menos coyunturales, pero eso genera disconfort y genera también inquietud. Es verdad que en nuestro país, donde un porcentaje enormemente grande tiene cobertura sanitaria pública, eso es una tranquilidad enorme, que cuando uno sale fuera y ve lo que ocurre en otros países, eso también es un motivo de alegrarnos, ¿no? Vamos, de alegrarnos por lo que han conseguido que tengamos lo que tenemos ahora, ¿no? De que la gente eso no le provoca la quiebra económica. En Estados Unidos los problemas de salud son la segunda causa de quiebra económica, de quiebra de la situación de la familia. Entonces, eso genera inquietud. Por otro lado, ese otro segmento de población de la mañana, que con una pensión bajita, bajísima,
esos tienen problema para administrar ese poco dinero que les llegue, no el que no tengo, porque no tengo nada, pero es cómo administro y cómo consigo vivir. Pero insisto en lo mismo, yo creo que uno llega a la edad de la jubilación, a los 65, a los 70, a lo que sea, tengo capital, o como se diga en estos términos, y uno puede hacer un proyecto de vida con este capital y con esta situación de salud y con esta situación que tengo. Pero es un motivo de inquietud, pero yo creo que menos de lo que en general pensamos. No por tener la hucha llena voy a tener menos problemas, ni por tener la hucha vacía voy a tener más problemas. Bueno, nosotros lo que vemos continuamente es que lo de la hucha llena es un concepto relativo, o sea, nunca está suficientemente lleno. La sensación de decir tengo de sobra casi nunca pasa, y luego sobre todo hay otro problema, seguramente también de concepción, y es esa educación que hemos tenido en ese tema cultural de que hay un momento en la vida, que esto es un poco como lo de seremos felices y comeremos perdices, que era el apócope de los cuentos, pero que no explicaban nunca muy bien cómo se hacía. O sea, había una sensación de que llega un momento, y a nosotros nos contaron que era la jubilación, que tenías una suficiente cantidad de dinero que eran tus ahorros, y eso te producía pues vivir bien, lo que eso signifique, ser feliz, poder realizar aquellas cosas que te habías planteado realizar, y que además eso, y esto quizás es la diferencia fundamental ahora, y que eso es una cosa totalmente segura. O sea, que habías hecho un pacto con la sociedad, que tú te esforzabas, la sociedad te daba unas units que llamamos dinero, y ese dinero te iba a dar de sobra, y nunca lo ibas a tener en riesgo. Yo creo que hoy lo que nosotros hablamos todos los días es, bueno, yo he hecho todo bien, que he trabajado muchísimo, que me ha ido bien, tengo el dinero que tenía que tener, y ahora porque ni soy todo lo feliz que esperaba, y además puedo estar seguro que esto que tengo lo tengo ya seguro. Para nosotros parte de la problemática de ese proyecto está en convencer a todas las personas que esto les preocupe, que tienen una última profesión que consiste en asumir el riesgo adecuado de sus inversiones, y esos los que lo están asumiendo son ellos, para que les den el retorno adecuado. Nosotros también vemos que hay una evolución respecto al dinero con la edad, y que vamos pasando por etapas muy distintas. Te quería hacer otra pregunta, porque sí que este es un tema relacionado también con el dinero que te interesa y te preocupa. Aunque tenemos una magnífica protección pública, el coste, en el caso de mala suerte, de una dependencia crónica, que sé que lo tienes valorado, ¿qué te parece este tema? Cuando digo que tenemos una magnífica sanidad pública, lo digo con datos objetivos, que a lo mejor no es el momento de exponerlo. Pero cuando nos comparamos con 168 países de nuestro planeta, pues España siempre está en el 8, en el 10, en el 5, en el 1, en esperanza de vida, en mortalidad perinatal. Estados Unidos está en 45 de mortalidad perinatal, en España está en 5 o el 6. Hay una cosa muy importante en nuestra sanidad, que es que la diferencia de tratamientos o la esperanza de vida que tienen dos personas con la misma patología, pero con niveles económicos totalmente opuestos, se mide en meses. Un señor de mis pacientes de la mañana que tiene insuficiencia renal crónica vive los mismos años que un banquero de esa renal crónica. Eso en Estados Unidos se cifra más o menos en diferencias de 10 o 12 años. O sea que la gente que tiene más dinero vive más que la gente que tiene menos dinero. Pero en el tema de la dependencia, que es el tema que genera más alteración o más disminución de la calidad de vida, la cobertura pública es escasísima. Y si uno tiene ¿Qué es la dependencia? La dependencia es alguien que necesita ayuda. Podemos poner las rayas y
Uno puede ser dependiente para ponerme la chaqueta porque tengo una artritis de hombro, o uno puede ser dependiente para levantarse de la cama de la silla porque tiene una hemiplegia. Cuando hablamos de un gran dependiente, una persona que necesita ayuda para todas las actividades de su vida diaria, eso cuesta alrededor de 2.500 o 3.000 euros al mes. Una residencia o los turnos necesarios para alguien que esté. Normalmente solo da el cuidado informal. Antes eran en su mayor parte las mujeres o las hijas, ahora es quien puede, básicamente las mujeres o las hijas, pero también quien puede. Y cuando uno no hay quien pueda y tiene que pagar, eso son entre 2.500 o 3.000 euros al mes. Eso, cuando uno tiene la desgracia de tener un familiar, un problema de ese estilo, eso es muy difícil, aguantar una economía unifamiliar. Unifamiliar, quiero decir, no es lo mismo pagar eso entre 8 hijos que pagar eso entre 2 hijos. Y eso, desgraciadamente, el sector público no lo cubre. Y cuando estos pacientes que hablamos nosotros de por la mañana, que tienen 600 euros, cuando está así, la Comunidad de Madrid, con suerte, le dan a alguien que va 2 horas al día. Con suerte, eso es con una suerte extraordinaria. 2 horas al día para asearles, levantarles y dejarles en una silla. Y luego, pues alguien vendrá a acostarle por la noche. Entonces eso, cuando te toca de cerca y eres consciente, porque eso no te lo da en el hospital, eso tienes que ser tú el que corre con ese gasto. Eso es un gasto que poca gente está preparado para asumirlo. Y con cierta frecuencia no se piensa en esas cosas. No se piensa que uno puede evitarlo. Si soy hipertenso y tengo el colesterol alto y me sobra peso y tengo diabetes, estoy comprando papeletas para que me dé un derrame cerebral. Si me lo controlo, pues compraré menos papeletas para que me dé y, por lo tanto, tendré la suerte de que no me ocurrirá. Y aparte de todo lo preventivo, que yo creo que es fundamental, de comprar, evitar comprar el mayor número de papeletas o de sacarnos de papeletas en la medida que podamos, ¿hay alguna buena práctica respecto a lo que tenemos que decidir sobre nosotros o sobre nosotros que seremos para esto? Es decir, ¿hay algún mandato que hay que dejar a la familia? ¿Hay algún... ¿De voluntades anticipadas? Bueno, no tanto, sí, de no tanto como tratarte en mi caso extremo de la película de una enfermedad terminal que te mantenga más o menos, sino hay algo que puedas hacer respecto a esa dependencia, de decir cómo quieres que te traten, dejarlo de esto. Por supuesto, lo puedes dejar financiado, puedes poner una manda en el testamento también que es a favor de que te cuide, lo cual todo eso siempre hablando con el asesor financiero. Eso se puede hacer. Se puede hacer en el mundo médico, esto de las voluntades anticipadas, que no es lo que me estás preguntando, pero hace un poco referencia a eso. Es un tema muy controvertido porque uno puede decidir ahora que estoy sano y estupendo, que yo quiero A o B cuando esté malo o malísimo, pero a lo mejor cuando estoy malo o malísimo lo que quiero es distinto. No sé si me explico. Que uno dice, yo jamás querré que si me ves así, no me dejes que esté así, que yo me quiero morir. Y uno desgraciadamente se pone de esa manera y dice, no me dejes morir, no me dejes morir. En el mundo médico tenemos poca frecuencia de las voluntades anticipadas y lo que decimos es, yo lo que diga este, que es mi amigo, que es mi compañero y que es el que me conoce. O sea que si yo estoy un día mal, tú sabrás que es lo que tengo. Hay un científico muy famoso que es Kahneman, que ha escrito hace muy poco el libro sobre cómo pensamos, pensar rápido, pensar despacio, que tiene varios estudios de que somos muy malos previendo qué es lo que vamos a tener en el futuro. No somos garrafales. O sea, si nosotros decimos qué música nos va a gustar, qué ejercicio lo han hecho, qué amigos vamos a tener o a qué cosas, lo cual es muy consistente con... Muy mal. Pero en relación a lo que decías de la dependencia, sí que se puede, sí que se debería o sí que se podría intentar prever, ya que tenemos más posibilidades de llegar a edades altas y tenemos que intentar llegar en buena condición, pero no se nos escapa que hay maniobras preventivas que debemos hacer, pero a veces hay imponderables, ¿no? Y si uno ya me ha dado un accidente cerebrovascular pequeñito con 62 años, pues hombre, estoy tomando papeletas para que me dé uno a lo mejor no tan pequeñito con 72, ¿no?
Entonces, el prever, a nosotros a veces nos preguntan, doctor, ¿llevo el perro a la residencia? Pues no se habrá que preguntárselo a él, eso no es un tema médico, eso es un tema del paciente y de la familia, donde mejor esté. Hay personas que están en su casa porque el hijo o la hija los quiere cuidar en casa, aunque sea a costa de su trabajo, de su vida de pareja, lo que sea, y hay otras personas que podrían estar en casa pero lo matan a una residencia. Eso no es... Lo que sí creo que es bueno es ponerlo sobre la mesa y hablarlo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista financiero, porque eso, cuando uno mira, pues hay gente a la que le toca, ¿no? Y si le toca, es una catástrofe económica si lo puedes asumir, y si no lo puedes asumir es una catástrofe familiar. ¿Y las familias tienen algo especial o tampoco? ¿Las familias, perdón? Las familias que se enfrenten a una situación de este tipo pueden... O sea, ¿hay unas buenas prácticas familiares? Las hay de todo tipo. Lo que hay es un enorme campo de mejora en la educación del cuidador y en tratar al cuidador. Eso es algo que nos ocupamos muchas veces del paciente y poco del cuidador. Y poca gente sabe el trabajo que supone atender a un gran dependiente. Eso supone dedicación completa, 24 horas al día, 7 días en semana. Eso no se paga, y si se paga son 3.000 euros al mes. Y normalmente no se paga, y eso va generando un menoscabo en la calidad de vida del cuidador, que al final repercute, y hay toda una patología descrita de los cuidadores de los grandes dependientes, ¿no? Que se ocupan poco de ello, ¿no? Nosotros intentamos decirles, cuando se puede, que la persona que tiene responsabilidad del cuidado, que se deje 2 tardes a la semana, o 2 mañanas, y que se vaya, pero no se vaya usted a misa, que es estupendo ir a misa, que vaya a divertirse, que vaya a un sitio a airearse la cabeza, ¿no? Porque no hay cuerpo que lo aguante, y en muchas ocasiones los grandes dependientes sobreviven mucho tiempo. No es una cuestión de decir, pues tengo que hacer un esfuerzo 3 meses, no, a lo mejor son 15 años. ¿Qué estamos cubriendo más o menos el tiempo que yo creo que había previsto? Ahora tenemos un cóctel para seguir comentando. Yo creo que sería bueno también dejar que hicieran algunas preguntas, si te parece bien, pero por ir cerrando, ¿qué crees que podemos hacer en este tema que nos preocupa para seguir llamando la atención? O sea, ¿qué más se puede hacer? Yo sé que tú estás haciendo cosas y que... Esta es una oportunidad estupenda que se nos brinda, pero mi jefe, el profesor Rivera, siempre decía, cuando le preguntaban esto, decía, los mayores ¿qué tienen que hacer? Protestar. Los mayores tienen que protestar y tienen que demandar mejores servicios, y tienen que demandar que se ocupen más de ellos, y tienen que demandar... Yo no sé si hay que protestar, pero protestar tiene una sensación como de mal humor. Yo lo que creo es que hay que concienciarse, y eso es una buena cosa. Concienciarse de que uno, cumplir años es una cosa extraordinaria. Como decía Groucho Marx, cumplir años no es malo teniendo en cuenta la alternativa. Es humorista. Entonces, el que cumple años es una suerte porque está vivo, el que no lo cumple, pues bajo lo vamos, porque no parece que... Entonces, eso vivirlo como una época buena, como una época positiva, como una época en la que hay que planificarse. La vida nos vamos planificando, nos preparamos para algo, decían los clásicos, 20 años te preparas para algo, otros 20 años lo ejerces y los siguientes 20 años recuerdas lo que has hecho en los anteriores 20. Ahora cuando te jubilas tienes una esperanza de vida parecida a la vida laboral activa que has tenido. Entonces el concienciarse de eso, de que es una cosa positiva, que tengo una vida, que soy yo el dueño de mi vida y puedo diseñar lo que hago con ella. Y por otro lado, yo creo que sí que es bueno cuando protestar o demandar, realmente a mí me parece, nosotros siempre intentamos y decimos que si hemos llegado hasta aquí es porque otros han pasado antes por aquí que nosotros. Entonces el mundo que vivimos ahora, que no sé si será mejor que el que viene dentro de 20 años, pero es mejor que el de hace 20 años, es porque la gente que ahora tiene 70 o 80 años ha pasado por aquí antes. Y yo creo que no están del todo bien tratados o del todo bien reconocidos. Y creo que se aparta a gente socialmente que es, primero, no es justo apartarlos, y segundo, no es nada rentable. O sea, no podemos seguir asumiendo en un mundo en el que el porcentaje de viejos son el 18%, pero dentro de 12 años será el
29%, no podemos seguir jubilando a gente en perfecto estado de revista con 65 años. Me parece estupendo y es una suerte que la gente se jubile con 55, pero eso no se puede sostener, es inmantenible. Pero esa jubilación, porque este tema es muy interesante, ¿es un problema de la sociedad que nos jubila o de nosotros los que nos dejamos jubilar? Seguro que hay de los dos. Nosotros todos conocemos gente que está entusiasmada porque se jubila a los 55 y también conocemos gente que está jorobada porque la han jubilado con 65. Y hay gente a la que habría que haber jubilado con 42. Y hay gente que no debería jubilarse. Pero las posibilidades del envejecimiento activo, o sea, de decidir, que más allá de los temas que yo creo que hay que ajustar desde el punto de vista impositivo, que no tiene ningún sentido que alguien, por el hecho de estar jubilado, no le permita seguir haciendo cosas, salvo un riesgo de perder la pensión y todas esas cosas que al final son limitantes de la actividad, pero hay vocación de seguir haciendo cosas, es decir, ¿es la sociedad la que te lo impide o es esa pérdida o reducción de ese círculo de confort que te lleva a decir, bueno, pues si me consideran jubilado ya me voy a esforzar? Yo creo que es una mezcla. Todos conocemos profesores o médicos o arquitectos o ingenieros que la jubilación les ha matado, que no se querían jubilar y que, yo hablo de mi entorno, médicos que son exactamente igual de útiles con 72 que lo que eran con 52. Hay otros que no son útiles con 72 ni tampoco lo eran con 42. Es decir, hay gente que si es útil y es eficaz en la empresa y no se quiere jubilar, le podemos dar la posibilidad de no jubilarse. Si uno es bombero, no debe ser bombero con 72, pero hay profesiones que te permiten perfectamente seguir viviendo unos cuantos años. El año pasado estuvimos intentando poner en pie un centro de estudios y nos acercamos a empresas del IBEX para hablar de esto del envejecimiento. A todos les interesaba muchísimo y nos sentamos con empresas gordas y a partir de qué edad consideran ustedes envejecida a su plantilla, a partir de los 45. Una plantilla es vieja con 45. Luego cuando uno mira los, ¿cómo se llaman? Los comités de dirección, los consejos de administración, ahí no se jubilan con 45. Todos tienen mucho más de 45. Pero no podemos considerar que una persona, que un director de sucursal de banca es viejo con 45 años o con 50. No se puede considerar socialmente, ni económicamente, ni sanitariamente. Entonces, creo que eso también forma parte de una mentalización de la sociedad que tendrá que decidir cómo articula el que no puede seguir trabajando porque su área de trabajo le impide trabajar con 65 de aquella persona que está en perfecto estado de revista, que es socialmente útil y que su empresa está encantada y que tiene 72 y que puede seguir trabajando perfectamente bien. Eso también forma parte, yo creo, de eso que decíamos. Decía respecto a esto Antonio Martínez, que es muy útil, que nosotros cuando podemos recomendarlo o aconsejar, o por se dan las circunstancias lo hacemos, que es muy útil tener una afición que puedas convertir en oficio, de manera que puedas seguir con tu actividad, que te da un cierto retorno económico, y ese cierto retorno económico, cuando nosotros hacemos los números, tiene un impacto brutal en el resultado numérico, porque al final no es solamente lo que estás ingresando, sino lo que dejas de gastar por tener una actividad que te genera otro tipo de retorno, pero además, en lugar de costarte, te suma un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que les voy a pedir, primero, antes de las preguntas, tenemos un fuertísimo aplauso.